¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no vamos a transmitir en vivo como lo solemos hacer en otras ocasiones de Instagram o Twitch, que por cierto ha estado fallando, pero estamos aquí haciendo esta grabación que se va a quedar guardada en YouTube. Así que bueno, pues recuerda, ¿no? Si esto es la primera ocasión en la que estás viendo esto, suscribirte al canal porque estamos subiendo constantemente videos para que sirven como herramientas para convertirte en escritor profesional, ¿no? O sea, ya sea que vas empezando o que lleves un recorrido en todo esto. Y recuerda, mucho de lo que hacemos aquí, perdón, está enfocado a la parte de la creación literaria. Hay quien es muy bueno, ¿no? En toda la parte editorial, de cómo publicar tu novela, de cómo corregir textos. Digo, yo también lo hago, pero no es mi especialidad. Lo mío es más irme por el tema de los conceptos, de qué tratan los géneros literarios, y eso, pues explicarlo, ¿no? Esos conceptos en función de los textos, cómo funcionan los otros elementos, por ejemplo, de la redacción, alrededor de ese concepto central. Es en lo que yo me especializo, aunque también no tengo tanta experiencia en el tema de la editorial. Realmente voy entrando, ¿no? En eso. Y en ese sentido, un poco la plática que vamos a tener el día de hoy acerca de consejos para jóvenes escritores. Yo ya no soy tan joven, ¿no? También por eso me estoy como atreviendo a compartir un poco esto. Acabo de cumplir 36 años, entonces no empecé ayer, ¿no? De hecho llevo la mitad de mi vida, o sea, sí, literalmente 18 años en esto. Y es un poco de lo que me gustaría compartirte el día de hoy. Pero en fin, ¿de qué vamos a estar platicando? Tengo preparadas 3 etapas, o sea, no es que no las tengo yo teorizadas, pero sí por lo menos para este video, digo, para este video por lo menos me gustaría compartirte estas etapas que pues no las improvisé, las generé un poco, insisto, para este video en particular. Y entonces, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, si lo pensamos idealmente, estas etapas tienen que ver o pueden coincidir con la edad, ¿no? Porque ahora se da mucho de que los escritores empiezan muy jóvenes, no en todos los casos. Y otra cosa que me gustaría decir, lo que vamos a comentar el día de hoy, si bien va enfocado más a la ficción y estás aquí por otra razón de, ¿sabes qué? Tengo 40 años o 50, 60, me jubilé y estoy viendo qué onda con la escritura, también puede servir, ¿no? O sea, como literalmente me voy a estar explicando algunas cositas desde la ficción, que es el área que yo domino, pero desde luego se puede aplicar a, como alguien decía, recetarios, lo que sea, ¿no? Porque pues al final todo esto de los textos vienen a caer en un libro, ese es el producto final, ¿no? Incluso hablando como, perdón, todavía no un poquito malito, pero hablando como industria, pues al final lo que queda es el libro, ¿no? O sea, lo que sale al mercado para su venta es el libro. Bueno, mmm, les digo, sigo un poquito malito, pero ya dejé de tomar medicina por lo del COVID, entonces espero irme recuperando, ¿no? Bueno, les decía, tres etapas que les digo, puede coincidir o no, con el tema de la edad, ¿no? O sea, como les digo, hay gente que empieza muy joven, fue mi caso, yo empecé por ahí de hecho como a los 16, pero ya más en forma, como a los 18. Y les digo, yo he visto muchos compañeros que empiezan por ahí, más o menos en esas edades, que otro día a lo mejor lo platicamos más ampliamente, pero sí tiene que ver con el descubrimiento de la vocación, que insisto, no es como a fuerzas, ¿no? Podríamos, tampoco es el tema de hoy, pero sí dar ejemplos de muchos escritores, sobre todo reconocidos, ¿no? J.K. Rowling, José Saramago, que ya empezó grande, como a los 60, creo, algo así, y así muchos casos. Pero bueno, en el sentido, les digo, de estas 3 etapas que voy a plantear, que repito, pueden coincidir, aunque no necesariamente con la edad, ¿no? O sea, que uno empiece como joven, a los 18 20, pues se irían desarrollando más o menos en este orden, ¿no? La primera etapa, que tendría que ver con el tema de la redacción y ortografía, ¿no? Sin duda, una de las primeras cosas que uno tiene que resolver sin que se vuelva como un expertazo es el tema de la redacción, ¿no? Y por lo menos, les digo, para el video del día de hoy me gustaría como recalcar, por ejemplo, el tema, les digo, de la ortografía, ¿no? Como a lo mejor aprender, reaprender o recordar algunas reglas generales de ortografía, de acentos, de mayúsculas, por ejemplo, de que los títulos de los cuentos no llevan punto, ¿no? Que son como de las cosas más frecuentes que se ven con los compañeros, que todos lo hemos hecho, ¿no? Al inicio, o sea, cuando uno, por ejemplo, va al taller, otro día hacemos otro video de los talleres literarios, pero es como de las primeras cosas que yo creo que uno tiene que ir resolviendo, ¿no? El tema de cuando está leyendo, cómo pues el tema de la ortografía, ¿no? Es lo mismo casa con S que con Z, voy al diccionario y lo reviso, ¿no? Desde luego siempre va a haber palabras que pues uno no, a veces, por ejemplo, en el tema del significado no siempre se va a saber, pero bueno, ahí está
tanto para principiantes como gente que ya lleva mucho tiempo, ahí está el diccionario, ¿no? Pero en el tema de herramientas básicas, yo creo que sí es como conveniente, si no por reglas, si por experiencia, es decir, que vayas acumulando lecturas y ahí, pues vas a ir viendo cómo se escriben las palabras. Desde luego para esto pues habría que ver como libros, ¿no? Que cumplan con estas reglas generales de, o sea, no lo que publicó tu primo así en la prepa. Digo, es un decir, no le vaya a caer a alguien la piedra, ¿no? Pero digamos como en una editorial o un autor probado, ¿no? Que tenga cierta pues, conocimiento de cómo se hacen los textos. Bueno, la otra rápidamente sería el tema de la redacción. Estamos hablando como de la primera, como de una primera esfera, ¿no? Que uno tendría que dominar en trifásico de consejos para jóvenes escritores es el tema de la redacción y muy sencillamente tiene que ver con cómo distribuir el texto, ¿no? Hace rato les comentaba un poquito, yo sé que esto puede sonar para los que van más avanzados muy básico, pero ahorita pasamos a cuestiones más complejas, ¿eh? Y te decía, ¿no? El tema de la redacción básicamente tiene que ver con cómo se distribuyen los párrafos a lo largo del texto. Ahorita voy a pasarles, digo, a la segunda esfera, más compleja, ¿no? Que tiene que ver con esto. Entonces, básicamente es, oye, ¿dónde va punto y seguido? ¿Dónde va punto y aparte? ¿Cómo separa un texto? ¿No? O sea, como que... Y a veces también es una cuestión muy humana, ¿no? Eso, les digo, me estoy regresando a cosas muy básicas, pero es eso, a veces es incluso como una cuestión muy básica de que el propio texto te va avisando cuándo hacer las pausas, ¿no? Sabemos, hay cosas de comas que ya sabes, las comas van en las enumeraciones, cuando estás haciendo listas, cuando estás haciendo pausas, etcétera. No voy a tener tanto ahorita el tema, ¿no? Estas interjecciones, ¿no? De Raúl, coma, que comía todos los domingos a las 6, coma, esa tarde por alguna razón no ingirió alimento, coma, porque el extraterrestre verde que acababa de bajar de la nave espacial lo sorprendió abriendo el refrigerador, punto, ¿no? Entonces, o sea, las comas sirven para muchas cosas. Básicamente, el tema con las comas es hacer pausas, ¿no? Y esto técnicamente, te digo, tú ya te lo vas explicando en el tema de las enumeraciones, de estas acotaciones, como te decía, ¿no? De Raúl, coma, que comía a tal hora, coma, ¿no? Es otra pausa de alguna manera. Pero bueno, te digo, volviendo un poquito al tema de la redacción y que está relacionado con el tema de los puntos, de la puntuación, una de las primeras cosas básicas que uno va aprendiendo es cómo se distribuyen los textos. Como te digo, ahorita te pone el ejemplo de las comas, pero si lo llevamos, digamos, ya al tema de los puntos, cuando no estés haciendo una pausa pequeñita, vas a hacer una pausa mediana, que es un punto y seguido. Y cuando haces una pausa más grande, es un punto y aparte. Esto es como muy técnico, a lo mejor, o muy básico, pero más allá de eso, te digo, lo que me gustaría transmitirte el día de hoy y que puedes aplicar a los grandes conceptos de la literatura es, esto es también muy humano, pero esto humano hay que unirlo con lo técnico, es decir, a veces el texto te va pidiendo cosas, de alguna manera es un ser vivo. Digo, ya sé que ya nos estamos metiendo a cuestiones como ontológicas o de filosofía, pero realmente es así. Esto es como cualquier persona cuando lo estás hablando y a lo mejor le haces una broma y dices, oye, ya, ¿no? Eso ya no es una broma, o me gusta tal chava y me dijo que sí y le sigo, o me dijo que no y ya le paro, ¿no? Entonces, es también un poco así. También los textos tienen algo de humanos, son una extensión de lo que somos nosotros. Y en ese sentido, como en lugar de dejarle de hablar a la chava o sí hablarle, también los textos nos van pidiendo cosas, nos van pidiendo pausas, como te decía con las comas, con los puntos es igual, ¿no? Cuando te pide una pausa, insisto, puede ser una comita, o si es una pausa un poquito más grande de una idea, punto y seguido. Si ya terminaste con esa idea y el texto te está pidiendo una pausa más amplia, eso lo transformarías técnicamente a un punto aparte, un punto y aparte. Me estoy tomando o dando el permiso de explicar cosas muy básicas, casi nunca lo hago, porque como les digo, me gusta a mí mucho lo conceptual, pero si te das cuenta, esto que es técnico, te digo, lo estamos enfocando desde un punto de vista conceptual, te digo, es que son las comas y los puntos son pausas, y técnicamente ya lo unes con este signo de puntuación. En fin, esta más o menos sería como la primera esfera que uno va dominando, te digo, sobre todo cuando uno empieza a leer, te digo, pensando en esta línea de desarrollo, te digo, que puede coincidir o no con las edades, es decir, cuando uno empieza muy joven,
Pues al principio uno empieza así, digo, como vas leyendo las historias y demás, pero uno sí se va fijando así, bueno, para que vean el libro, es uno de Benito Juárez, ¿no? Una biografía. Estoy preparando un libro, por cierto, una novela de Benito Juárez zombie, todavía la contamos. Pero te digo, al inicio uno se va fijando, ¿no? Mira los párrafos, aquí ya termina una idea, se va a pasar, pasó otra idea, ¿no? O de plano no se le entiende, no le entendí, no sé. Pero bueno, les digo, esa sería la primera esfera, el tema de la ortografía y la redacción. Ay, ahí algo está pasando, déjenme corregir. Algo pasó, eso va a quedar grabado en YouTube, pero bueno, como te decía, la segunda esfera tendría que ver con el tema, cuando ya va avanzando, cuando vas avanzando un poquito más, entras a la esfera de la estructura. Les digo, sería la esfera número 2, como de este desarrollo del escritor. Y yo lo que he observado con este tema de la estructura, que si bien puede aplicar a un cuento, repito, que si bien puede aplicar un cuento, y de hecho aplica, me gustaría enfocarlo más en el tema de un libro, ¿no? O sea, cómo vas a organizar todo un libro. E insisto, esta segunda etapa, que les digo, así lo vamos a dejar para el día de hoy, estaría funcionando cuando uno se empieza a tomar las cosas un poco más en serio. Es decir, como, oye, ¿sabes qué? Sí, me quiero dedicar a escribir. Repito, o sea, lo vamos a dejar así, ¿eh? O sea, todavía no estamos en el tema de si quiero vivir de esto, que sería la tercera esfera, y ahorita pasamos, ¿no? Y yo sé que esta clase es muy básica, a ver a quién le sirve, ¿no? Les digo, porque son cosas muy básicas, pero bueno, siempre es como emocionante compartirlo. Como te digo, segunda esfera, tiene que ver con el tema de la estructura. Ya no es, yo sé que estoy dando un salto un poquito grande, ¿no? Pero ya no vamos a hablar de la estructura de un cuento, ¿no? Que ahorita así de rápido, ya sabes, todo texto tiene un inicio, desarrollo y final. Y estas partes tienen que coincidir. Es decir, como lo que estoy planteando al inicio, lo tengo que desarrollar en la segunda parte. Y al final tengo que tomar una decisión, sí, no, tal vez, después, etcétera. Básicamente sería eso. Clase súper resumida de estructura de un texto, incluido un cuento. Les digo, ya no me voy a tener tanto en eso. Otro día, te digo, suscríbete al canal para seguir recibiendo información, donde posteriormente estaré compartiendo información de la estructura de cuentos. Pero ahorita, te digo, quédate con esto. Te digo, otro día ampliamos la estructura del cuento, ¿bien? Bueno, como te decía, la segunda esfera de la estructura, te digo, le estaríamos aplicando para hoy en el tema de un libro. A mí, rápidamente, ya lo he contado, te digo, me tocó coincidentemente que mi tesis, que pues de hecho fue como mi primer libro, ¿no? Analicé cuentos de hadas desde Jung, desde los arquetipos y esto, coincidió que justamente cuando yo estaba por salir de la escuela, mi maestro de literatura, que ya también he hablado de él, de Osorio, me puso a escribir así. O sea, llevé un texto de unos amantes extraterrestres y me dice, oye, ¿por qué no hacemos un libro de puros cuentos de esto? Y coincidió que yo estaba haciendo mi tesis con la escritura de este libro de los planetas invisibles, que ya lo puedes encontrar en Amazon, junto con otros, ¿no? Pero coincidió muy extraña y curiosamente que a la par de que yo iba escribiendo tanto un libro como el otro, o sea, como la parte científica como la parte de ficción, que otro día también lo platicamos, que para mí fue valga la rima, fue una bendición, o sea, tener estas dos perspectivas, que además fueron de hombre y mujer, ¿no? Muy curiosamente el hombre muy femenino, la mujer muy masculina, ¿no? Por el tema de él en el arte, ella en la ciencia. Ese fue un regalo así del cielo, ¿eh? Yo sé que me puedo escuchar muy payaso, muy mamón, pero creo que no todos son bendecidos así. Bueno, al margen de esto que es personal, pero que ahora yo te comparto y que creo que también son dos perspectivas que podrías ir desarrollando, tanto la ciencia como el arte, y aplicarla a tus textos. Al margen de esto, lo que te comparto para esta segunda esfera, y si te das cuenta, se va complejizando, es el tema de la estructura, es decir, de manera general, ahorita no voy a dar una clase de estructuras, pero es decir, cómo está organizado todo mi texto, ya como libro. Es decir, recuerda, un solo cuento, inicio, desarrollo y final. Ahora, bueno, ese es un cuento, pero si tengo 50 cuentos o 10 cuentos, ¿cómo los organizo en un libro? ¿Cómo voy a hacer esto? Repito, voy a dar algunos visos porque no es una clase de estructuras, pero revisa Ray Bradbury, revisa, tiene este libro, y ya es plus en el arte de escribir. Chútate ese libro para que veas cómo organizaba sus textos. No recuerdo, fíjate, porque no lo tenía planeado, pero en Crónicas Marcianas, o sea, en Crónicas Marcianas, creo que no, repito, creo que no hay un prólogo
o en el prólogo no se incluye cómo organizó ese libro. Pero en el Zen, en el arte de escribir, sí lo cuenta. Seguritito lo cuenta. Y más o menos ahorita, digo, son varios ensayos. Pero yo lo que recuerdo un poco es cómo te cuenta que esas historias las fue escribiendo como con el tiempo y de manera natural se fueron organizando en un libro. Entonces, esa puede ser una, ¿no? Esa puede ser una vía. O sea, ¿sabes qué? De repente yo escribo, y que estamos aquí porque somos escritores, no somos cirqueros, no somos actores, no es contra nadie, ¿eh? Pero si vas a escribir, tienes que escribir. Esa es la otra, y otro día lo hablamos. Pero es eso, o sea, si vas escribiendo, a veces los libros se organizan como de manera, no automática, pero sí bastante natural. ¿Sabes qué? Me puse a escribir y en el camino me di cuenta de que usted era un libro. Cuando vi ya tenía el 80% del texto completo, del libro completo, ¿no? Entonces, naturalmente, por ejemplo, esto lo podrías organizar. Yo sé que son cuestiones técnicas, pero así, a lo mejor temporalmente así de, ¿sabes qué? Pues así surgieron los 30 cuentos, ¿no? Los voy a organizar, la estructura que les voy a dar es temporal, o sea, como los fui escribiendo, así van a aparecer en ese orden en el libro, ¿no? Te digo, guardando las distancias y los géneros, te digo, en mi caso, en este libro de los planetas, una de las guías sí fue temporal, ¿no? Un poco la organización de estos textos experimentales, te digo, si lo lees sabrás de qué hablo, si gustas leerlo, ¿no? Pero esa fue una línea temporal un poco, y otra también fue intuitiva, a ver, como de estos otros textos, cómo los voy repartiendo. Yo sé que ahorita puede sonar como un poquito abstracto así, en el aire, pero repito, la idea básica de esta segunda esfera que tiene que ver con la estructura es eso, cómo voy a organizar la totalidad de mi texto, cómo voy a organizar el conjunto de los textos que componen este libro. Y bueno, fíjate, por ejemplo, ahorita estoy recordando en el caso de la tesis, y si sigues hasta aquí te agradezco tu paciencia, a lo mejor estás desayunando, estás tomando el café mientras estás escuchando pues podcast, este video, que yo creo que también lo voy a subir a Spotify, va a quedar como podcast, ¿no? Entonces, a lo mejor lo puedes estar escuchando como podcast, no viendo necesariamente, pero, mientras yo así le hago, desayuno y voy escuchando los audios, ¿no? Bueno, y te decía, en el caso de mi tesis, y yo sé que es como particular, pero aplícalo para ti, en el caso de mi tesis, como realmente sí hay una estructura definida que tiene que ver con, oye, primero es una presentación, presenta un marco teórico, presenta el objeto de estudio, que en este caso era un libro, luego presenta los resultados. La cosa en algún sentido es un poco más sencilla, pero lo que me gustaría recalcarte es que aún así, aunque ya hay, o sea, como infinidad de estructuras, aunque hay infinidad que enseña esto, realmente la riqueza o el consejo más amplio que te puedo dar en el tema de las estructuras es aprender a hacerlo, ¿no? Déjame tomar agua. Y esto lo digo porque yo digo, ahorita al margen de esto que te cuento tiene 10 años, ¿no? Ahorita si vienes, si quieres una asesoría, oye, ¿cómo organizo? Bueno, pues súper rápido, en 15 minutos te digo cómo resolvemos esto, no se necesita más tiempo. Porque la estructura es nada más cómo organizo esto. Encontramos el concepto, yo te digo qué hacer y ya está. Te digo en 10, 15 minutos, ¿no? No se necesita más. Pero evidentemente cuando uno va empezando a entender esto, por eso te digo, puede coincidir o no con la edad, o repito, puede coincidir o no con la edad, ¿no? Pero siempre coincide con la experiencia, o sea, como que el hecho de que uno sepa o no sepa, pues al principio es así, al principio uno no sabe, insisto, las estructuras han estado y siempre van a estar, pero el meollo del asunto de este podcast, de este YouTube, como siempre les digo, no es nada más mencionar las cosas teóricas, es como ir un poco más allá de lo evidente y plantear que esto es un trabajo real, ¿no? Que no basta con que yo te recite los 10 puntos de Horacio Quiroga para ser un buen cuentista, o los de Edgar Allan Poe, o los de Juan Rulfo, o el de, digo, no creo que no tiene, ¿no? Pero del que tú me digas, ¿no? ¿Para qué te vengo yo a recitar creo que se llama Filosofía de la Composición de Edgar Allan Poe y te doy los 3 conceptos básicos, ¿no? ¿No? La idea de todo esto es que podamos bajar esos conceptos a la realidad y tú te los lleves para que los apliques. Y más o menos, como te digo, más o menos de eso se estaría tratando la segunda esfera, la esfera de la estructura, pero también de manera rápida antes de pasar a la tercera esfera, ¿no?
que ya tiene que ver con proyectos. O sea, si te das cuenta, hemos pasado, ahorita regreso al tema, de lo más básico de ortografía y puntuación a la segunda esfera que todavía nos encontramos aquí, que tiene que ver con cómo organizo un libro completo, ¿no? Entonces, lo que me gustaría decirte es como independientemente de la estructura que tú elijas, lineal, experimental, la dividas, perdón, en 10 partes, en 10 partes, en 5, en 3, voy a contar primero lo que pasó al final, luego lo que pasó en medio y luego lo que pasó al inicio, que eso sería algo experimental. La otra regla que me gustaría compartirte para el tema de las estructuras es que deben tener una coherencia. Es decir, que si tú estás planteando por alguna razón dividir tu historia en 10 partes, esas 10 partes deben contener todos los personajes, toda la información y deben explicar una historia central, ¿no? Digo, en el caso de una novela. Digo, igual para un cuento, ¿no? O igual, oye, ¿sabes qué voy a contar de manera lineal de 1980 al 2000 la vida de tal personaje? Ah, bueno, pues me remito a eso, ¿no? Y todo lo que no vaya como dentro de ese ciclo, dentro de ese lapso, pues no va en la novela o no va en el cuento. ¿Cómo organizo yo eso? Ah, bueno, ahí ya viene el genio del autor, ¿no? Que otro día también lo platicamos y este es un plus, pero también por eso este es arte. Arte y también ciencia, como te decía un poco, ¿no? O sea, a ver este concepto raro que yo tengo, ¿cómo le puedo dar una disciplina? O sea, si yo tengo el concepto artístico de, ¿sabes qué? Quiero escribir una historia de marcianos con dinosaurios. Ahora le va. Pero, o sea, ese es el arte. Porque aquí se puede cualquier cosa. Pero ahora, si le pongo la ciencia, ¿qué lo limita? ¿Qué es lo que le va a dar profesionalización al arte? Pues eso, la ciencia. Y la ciencia son conceptos. Evidentemente no son conceptos biológicos o de ciencias duras que podamos repetir de manera constante, como estos experimentos, ya sabes, de, ay, aplícale sodio y siempre va a tomar esa cosa, o aplícale oxígeno y siempre se va a quemar. No, no, no. O sea, no, evidentemente las ciencias sociales y el arte no tienen ese elemento de repetición, ¿no? De aplícale esto y siempre va a salir igual. Porque estamos hablando de vidas humanas o de productos que nacen a partir de experiencias humanas, ¿no? Y en ese sentido nada puede ser igual, pero sí existe una serie de aparatos teóricos, tanto para el arte como para la ciencia, que nos van a dar límites, que nos van a dar una cuadratura, para que eso que es artístico y que es espontáneo se sustente dentro de sí mismo como en un producto final. Te digo que al final es un cuento, una novela, y que ya extraliterariamente, es decir, como fuera de la idea ya plasmada, se concreta en un libro. Lo he dicho muy intelectualmente, pero de manera sencilla es esa idea que tú tienes necesita un orden, ¿no? Creo que lo he resumido bien. Y bueno, y esto debería de ser un clip para subirlo a YouTube. Luego lo cortaré. Pero te digo, básicamente la idea de la estructura, insisto, para ahora seguir cerrando, que en la segunda esfera se trataría de esto, ¿no? De independientemente de la manera que tú organices tu texto o el conjunto de tu texto, necesita un orden. Repito, si es lineal, hay que cuadrarse con eso. Si es experimental, oye, ¿sabes qué? Le voy a dar el orden puede ser temporal, o lo voy a organizar por colores o por temas o como sea. Pero alguien me preguntaba el otro día en TikTok, de las 3 preguntas que me han hecho, oye, ¿cómo puedo darle una estructura a mi novela que me deje satisfecha? Pues así, ¿no? O sea, y por ahí anda el TikTok, revísalo en el YouTube. Le digo, o sea, tú ordénalo como quieras, pero necesitas pues que tenga ese orden, ¿no? Y vamos a pasar a la tercera de las estructuras. Bueno, la tercera de las estructuras, y si sigues hasta ahora o por casualidad le has pinchado y llegaste hasta este punto del podcast o del YouTube, ¿no? Pues te agradezco o bienvenido, te digo, si acabas de llegar. Y estamos hablando de 3 esferas aplicadas para el día de hoy que tienen que ver con la profesionalización del escritor. Repito, la primera tiene que ver cuando uno va empezando con el tema de ortografía, redacción, cómo organizar párrafos. La segunda tiene que ver con la estructura, ya no de un texto particular, o sea, lo mencioné de manera rápida, pronta, inicio, desarrollo, final, pero me basé más en el tema de la estructura como el conjunto de los textos que conforman tu libro, ¿no? Y ya hemos explicado qué onda con esto. Bueno, y en la tercera de las esferas, para ya ir cerrando este podcast, tiene que ver con los proyectos, es decir, ya no me voy a fijar cómo se escribe, no voy a fijar cómo se organizan los textos porque ya lo domino o ya tengo una idea. ¿Y sabes qué? Esto, como les decía, puede coincidir, y de hecho estaría coincidiendo con alguien que ya tiene un recorrido como un poquito más amplio, ¿no? A lo mejor no lo suficiente porque por eso está escuchando esto, pero nos vamos a referir a la tercera esfera de los proyectos. Oye, ¿sabes qué? Tengo 10 novelas,
¿no? Y sí, las dos etapas anteriores ya las domino, ya sé cómo funciona esto, pero ahora me surgieron 5 novelas. Y advirtiendo, porque yo sé que, ay, me estoy poniendo la pantalla en negro, ya me regresé. Porque al inicio, fíjate bien en esto, sobre todo al inicio uno puede decir, mira, me voy a imaginar 10 novelas y ahí te las estás imaginando y estás leyendo, pero no, 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 o sea, nos estamos refiriendo, y esto es importante, a cuando ya tienes avances, ¿eh? O sea, cuando, ¿sabes qué? A lo mejor ya tienes 2, 3 libros publicados o ya están inéditos. Sí, porque pasar como de la nada, de repente tener 10 novelas o como de repente hacen estos, insisto, sobre todo los jóvenes, y no es para nadie la pedrada, no se me vayan a enojar. Les digo, al inicio uno se imagina un montón de cosas, ¿no? Y se los digo por experiencia, como paréntesis, o sea, hay cosas que yo me imaginaba que iba a escribir y nunca dieron. Y les digo, esto es un poco más particular, pero yo actualmente estoy escribiendo literatura infantil que en mi vida, ¿eh? Y estoy escribiendo ciencia ficción, y el proyecto más ambicioso que tengo ahorita, y por eso también les estoy compartiendo esta tercera esfera, tiene que ver con ciencia ficción. Sí hacía yo ciencia ficción desde que empecé a escribir, no lo sabía, lo descubrí o redescubrí más tarde, pero te digo, ya tengo así literal 10 15 novelas. Estoy a punto de terminar una bueno, de sacarla ya en físico, o sea, porque ya está en internet. Otro día hablamos de eso. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de la tercera esfera, tiene que ver con esto, con el hecho de, o sea, ya está comprobado que dominas esto, y cuando digo comprobado me refiero al tema de, ¿sabes qué? O sea, ya tengo textos detrás de mí, o sea, no empecé ayer, o ¿sabes qué? Sí se me dio el tema de la literatura, como te decía, soy jubilado, o tengo 40 años y descubrí esto, y me doy cuenta de que termino muy rápido los textos. Les digo, esa es una línea, o la otra, ¿sabes qué? Yo empecé joven, a los 19, y igual, ahorita tengo 40 y ya he publicado cosas o terminado cosas, ¿no? Y ahorita me surgió como una gran propuesta, y sí, literal y literariamente tengo 10 borradores. ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces estaríamos en esta etapa que, hablando extraliterariamente, tendría que ver con, y casi siempre es así, que ya tiene que ver con un deseo y con un plan establecido de que quieres vivir de esto u obtener dinero con esto. Repito, o sea, porque a este, digamos, nivel o a esta etapa, ¿no? Y las otras etapas no son menos, ¿no? Pero digamos, lo vamos a decir así hoy, ¿eh? En este nivel o en esta etapa, repito, algo que coincidentemente yo he encontrado cuando ya tienes proyectos así, grandes o diversificados, coincide con que o estás viviendo de esto o has estado viviendo de esto, o o igualmente ya has obtenido o estás buscando obtener dinero, ¿no? Que el tema del dinero, ahorita, como lo dije, creo que ayer o antier en un video, no es más que el resultado, así, ni bueno ni malo, de lo que estamos haciendo, que el dinero es una muestra, ¿no? Sobre todo en el arte, de que estamos haciendo las cosas bien o mal, o de que nos estamos comprometiendo con nuestro producto, que en nuestro caso son libros. Les digo, es una señal o un signo inequívoco de que estamos teniendo los resultados adecuados de acuerdo a lo que estamos haciendo. Repito, ni para bien ni para mal. Y en ese sentido, entonces, el hecho de tener un conjunto de proyectos, pues estaría hablando de ese deseo acompañado de planes. Es decir, como sí de una fantasía, sí de que ya he estudiado literatura, lo que tú me digas, pero que ya tengo en desarrollo real y con bases ya probadas por textos anteriores, de que tengo un conjunto de textos. Y entonces, en ese sentido, pues realmente como el aliento, porque probablemente te encuentras en esta etapa, si estás escuchando o quieras llegar o quieres, realmente lo único que yo podría decirte, porque le estoy viviendo y es muy satisfactorio después de 18 años, es, probablemente primero pueda venir una explosión creativa, ¿no? O es como yo lo he estado viviendo, te lo comparto un poco más personal. Puede venir primero una explosión creativa de las 15 novelas, las 15 ideas, o la línea que las conecta. Y en ese sentido, pasando esta etapa que pueden ser un año, 2, 3, dependiendo de cuánto le dediques a la literatura. Y yo sé que hay alguien que está escuchando esto, sobre todo en esta etapa, que dice, eso me suena intuitivamente. Pero bueno, te digo, una primera etapa, digamos, de esta tercera esfera sea esa gran explosión creativa. 1, 2, 3 años. A mí me sucedió 1 año y medio de la pandemia, sobre todo, y ya después se fue cerrando, pero ese primer año y medio fue fundamental, digo, para sacar el conjunto de novelas. Te digo que otro día lo platicamos,
porque ahorita nos estamos yendo al concepto, ¿no? Ya he hecho otros videos sobre esto de Pancho Villarrobot y demás, los puedes encontrar en el canal. Pero volviendo, como te digo, déjame tomar agüita. Una vez que tú ya tengas esta explosión creativa de tus, te digo, 10, 15 o de tus novelas o 3, ¿no? La siguiente subetapa que tendrías que atravesar es empezar a concretar cosas. Sí, te digo, ya tengo mis 3 novelas, pero ahora ¿cuál voy a terminar? O sea, ya tengo el germen creativo de las 3, de, ¿sabes qué? Voy a plantear los 3 dinosaurios en el Mesozoico, ¿no? Y es una novela de ciencia ficción. Sí, ya tengo la trama principal de las 3, ya tengo 50 páginas de cada novela. Bueno, yo lo que sugeriría, insisto, como siguiente subetapa, esto también puede aplicar para un solo libro, ¿eh? Pero recuerda, estamos en el tema de proyectos en conjunto. Yo lo que sugeriría es que te vayas planteando ir terminando proyectos concretos. No, repito, ir terminando proyectos completos, o sea, ya sea que estén alineadas o quiero decir como secuenciadas estas novelas o este proyecto o no, ¿no? O sea, eso es como indistinto en algún lugar, porque al final, pues, como tú sabrás si has llegado a este punto por experiencia, ya es indistinto que estén seriadas o no. Tú sabes que lo que necesitas es terminar los textos. Pero bueno, independiente de esto, te digo, yo lo que te sugiero, te digo, si te encuentras en estas situaciones, ahora, al igual que antes, ve terminando proyecto por proyecto. Te digo, de las 3 novelas, de los dinosaurios, así, yo sé que puede sonar muy lógico, pero así es. Porque uno se suele perder en la práctica. Termina una, ¿no? Termina por lo menos el texto. Digo, ahorita no me voy a meter tanto a eso, pero ya revisa extraliterariamente. Sabes que ya terminé esta primera, y a lo mejor es el momento de publicarla, ¿no? Y a lo mejor en lo que publicas, esa primera, te concentras en terminar la segunda, la publicas y repites. Ya tienes tus 2 publicadas en físico y en digital, y en tanto terminas la tercera novela. Entonces, realmente, ¿no? Yo te digo, si te encuentras en este nivel o en esta etapa, no podría más que acompañarte hasta este punto. Esto es un poco, como dicen en un curso de milagros, nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, entonces, pues más o menos esas son las recomendaciones que yo te podría dar. Simplemente quizás para terminar, porque sí ha sido un podcast como bastante extenso, hay una línea invisible, te digo, acá tengo mi borrador, te digo, hay cosas que ya no alcancé a decir, que están acá abajo. Tal vez tenga yo que hacer como un segundo video para esto, pero la línea, por lo menos en el tema de lo que hemos, no, aquí está, en la línea que estamos, que estaría atravesando estas 3 etapas para que tú puedas transitar de manera natural. Sí sería la constancia, sí sería terminar las cosas. E insisto, a lo mejor voy a cerrar con esto porque ya es un tema aparte en algún sentido. Y en ese sentido, ¿no? Te recomiendo también revisar la lista de reproducción de YouTube. En Spotify no está, pero en YouTube tengo una lista de reproducción. O sea, te vas a la página principal de mi perfil, vas a encontrar casi hasta abajo una que es literatura y sanación, donde voy ampliando estos temas, ¿no? De cómo la salud mental, de cómo liberar energías que están a veces bloqueadas con temas de la infancia, de la juventud, nos impiden como destapar, o sea, realmente todo nuestro potencial o el potencial necesario para terminar nuestros proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, insisto, voy a cerrar con esto porque ya es otro tema, pero a veces todos o muchos tenemos cuestiones pendientes de la infancia, heridas de la infancia, insisto, ya no me voy a clavar tanto en esto, pero es energía, o sea, literal es energía que está ahí estancada y que para el caso, ¿no? Para el caso del día de hoy de nuestras, como te digo, para los que están viendo YouTube lo pueden ver, pero para el caso de nuestras, déjame ver, una, no, a ver, 1, 2 y 3 etapas, a veces lo que nos estaría impidiendo como saltar de manera natural de una a otra, siempre y cuando nosotros lo deseemos, a veces son esos bloqueos energéticos. Insisto, ya no voy a detener tanto, pero me gustaría por lo menos dejarlo puntuado ahí, ¿no? Que si hay que atendernos, si hay que ir a terapia, yo sé que es otro tema y hay gente que dice, ¿por qué está hablando de esto? Es necesario y a lo mejor a alguien le puede servir, ¿no? Pero te digo, eso es importante, aprender a ir a terapia, aprender a meditar para esa energía que lo podamos revitalizar y despegar y colocar finalmente en nuestros productos específicos, en nuestros textos, en nuestros libros, pero sobre todo en las etapas que estamos viviendo. Así que bueno, hoy tampoco ya voy a hablar de etapas. Revisa, si tú quieres, los videos pasados
donde voy hablando esta cuestión del ritmo y de las etapas, porque al final también esto que hemos planteado y que estoy planteando son como etapas muy prácticas, repito, que he visto tanto en los demás como como lo que yo he vivido y lo que estoy viviendo ahora mismo. Así que bueno, este es un consejo así súper rápido, pero sobre todo ojalá, te digo, si te quedaste desde el principio o a la mitad que le hayas agarrado el audio, pues te agradezco el favor de tu atención. Nos estaremos viendo para los siguientes podcasts o videos de YouTube. Recuerda suscribirte al canal si quieres seguirte formando como escritor profesional. E igualmente, si deseas una asesoría conmigo en el tema de cuento o de un proyecto más amplio, te voy a dejar los vínculos para que puedas contactarme y ponernos de acuerdo. Yo tengo por ahí unos precios que vas a encontrar que están manejados ahí en un blog, pero si más o menos ves que nos podamos acomodar con el tema del dinero, de los tiempos, etcétera, o sea, me puedes escribir sin ningún problema y podemos acordar algo. Insisto, vienen ahí unos precios, pero dependiendo también de lo que estés buscando, nos podemos acomodar. Eso no, por lo menos ahorita que uno va empezando, no tiene por qué ser problema y yo también estoy abriendo un poco en ese sentido a sociabilizar, a abrir un poco más las posibilidades. No lo eches en saco roto, ¿no? Te digo, si requieres una asesoría, digo, terapias no estoy dando, ¿no? Porque si me has visto en otros videos sabes que soy psicólogo, no estoy dando ahorita. Digo, este tema únicamente lo recomiendo de manera general, pero sobre todo con el tema de la literatura, de las asesorías, repito, sea que te encuentres en cualquiera de estas tres etapas que he mencionado, o las tengas combinadas, o simplemente desees, como te digo, profesionalizarte o terminar un proyecto en concreto, te digo, ahí se va a quedar la liga, el vínculo para que podamos pues agendar, ¿no? Una o varias asesorías para que puedas concretar ese proyecto de la mejor manera posible. En fin, ya no platicamos lo del meme que está ahí en la pantalla, pero tiene que ver un poco con esto, con lo que platicamos el día de hoy, como mitos y realidades. A veces las fantasías que tenemos en la mente no obedecen con las realidades que deseamos generar o con las realidades que están allá afuera para apoyarnos. Pero bueno, ojalá te haya servido, te haya gustado. Suscríbete al canal para recibir más información sobre cómo convertirte en escritor profesional y nos estaremos viendo y oyendo para la siguiente.